kanalera badakigu denboraldia aurrera egiten ari dela eta zorionez koronavirusak baimentzen ari digula pixkanaka lasterketak ospatzea. Baita ere profesionaletan dagoeneko kulturra ja erritmoa hartu du eta lasterketak ospatzen ari dira normaltasunean, nahiz eta aurten eta garai honetan ezer ez dela normala, baina profesionalek ere euren lasterketak izaten dituzte eta normal lehiatzen ari dira. Horregatik, World Tour mailako talde baten managerra ekartzea erabaki dugu, esan dezakegu honen artean dabilela iaz. Bere taldeko batek turra irabazi zuen, 3 handietan etapak irabazi zituzten eta beste hainbat lasterketa irabazi ere. Aurten, euren liderra iaz turra irabazi zuen Tadej Pogačarrek 2 lasterketa irabazi ditu, ateaten itzulietan garaipena lortu du, Emil herrietan eta Tirreno Adriatikoan, eta aurten badirudi iazkoa baina urte hobeagoa izango dutela. Josan Fernández Matzin, ongi etorri gure YouTube kanalera, eskerrik asko gure gonbita onartzeagatik. Ez dakizunentzat, Josean urte luzez talde managerra izan da, Saunier Dubalen ibili izan adibidez, eta orain UAE Emirates taldeko managerra da eta kilo zuzendari lanak ere egiten ditu. Baina Joseanek ez du bakarrik manager lanak egiten, baita ere ibili izan scouting lanak egiten, hau da talentu eta herribitxi berriak topatzen munduan zehar, ez bakarrik Europa klasikoan, Europa txerrendularitza klasikoa den Europan, hainbat errealitatik ekarri ditu txerrendulariak, eta horietako batzuk dira orain punta-puntan ari dianak munduko txerrendularitza karrera honenetan. Josean esan dugu aurten taldea oso ondo hasi da, iazkoa alderatu nahian, gogoratu iaz, 33 garaipen lortu zenituztela, eta batez ere turra irabazi zenutela Tadej Pogačarrekin, aurten ja 2 itzuli irabazita, Emirates eta Tirreno Adriatiko, badirudi taldea ondo dagoela. Zuk nola ikusten duzu taldea? Bien, el equipo, la verdad es que, como bien dices y como has hecho un repaso perfecto el año pasado, no solo con la victoria del Tour, sino 33 victorias, 34 si no me equivoco, conseguidas. Es un botín importante puesto que ha habido menos carreras, que con el problema del COVID pues, se anularon muchas carreras. Satisfechos, pero bueno, sabedores que el objetivo del equipo es intentar ser uno de los mejores equipos del mundo. Sabemos que es difícil porque respetamos a los rivales y porque sabemos que hay muchos equipos importantes, pero también nos consideramos un equipo en crecimiento, en mejora en todos los aspectos y nos gustaría sentarnos en la categoría y a la pregunta de cómo vamos este año, pues bien en cuanto a victorias, en cuanto a imagen, pero sí es cierto que hay que siempre pues intentar mejorar, ¿no? Y mejorar me refiero a que pues en París-Niza tuvimos mala suerte porque se cayó Brandon McNulty cuando era tercero en la general y nos hubiese gustado pues, ser también protagonistas no solo en las carreras que participamos con Tadej, sino en el resto porque tenemos carreras competitivos y ser competitivos en cualquiera de las carreras que participemos. Pogačar taldean izatea, esan nahi du aseguru moduko bat, taldeak irabazteko aukera asko ematen dizkizuelako, baina zuen plantilla irakurrita txerrendulari gehiago eta batez ere txerrendulari oso onak ikusten ditugu. Ulissi, Christophe, Gaviria, De la Cruz, Trentin, Rui Costa, Maika, argi dago plantilla honekin gauza handiak egiteko presa daudetela. No, claro que esa es un poco la idea del equipo, ¿no? Conformar no solo un ciclista importante como importante, sino formar un bloque como colectivo. Y como colectivo, bueno, pues incluso si sumamos a los que has dicho, más Hirsch y un montón de jóvenes que son muy prometedores, pues estoy convencido que la idea de lo que tenemos vamos a ir paulatinamente, bueno, pues sobre todo asentándonos en la máxima categoría de ciclismo internacional, intentar, pues como te he dicho, ser el mejor equipo del mundo. Sabemos que es complicado, no sabemos si es en 1 año, en 2, en 3, pero nos gustaría que fuese en el menor tiempo posible. Azken urteetan ikusi dugu nola talde on eta garrantzitsu bat izateko txerrendulari onak izateaz gain diruare behar dela. Zuen kasuan babes handia eta importantea duzue Emil herriengandik, ¿ez? Sí, la verdad que en cuanto a la calidad, no solo
ya solo estamos hablando de la cantidad, que es un tema que no manejo absolutamente y que nunca me ha gustado, sobre todo hablarlo porque no es mi campo es el deportivo, pero sí que tenemos unos sponsors que realmente son importantes, ya no solo porque pongan o porque metan más dinero, sino por la calidad de los mismos, ¿no? Hablar de un país como UAE, que es una potencia económica, hablar de Emirates, hablar de empresas que son tribillonarias, que no sabía ni lo que era la palabra hasta que llega este equipo, pues la verdad es que nos da una seguridad, sobre todo en cuanto a lo que ha pasado, por ejemplo, con Tadej y otros corredores, ¿no? Que podemos afrontar contratos de 5, de 6 años, cuando antes, bueno, pues prácticamente se vivía a cortos tiempos de contratos posibles, ¿no? En este caso es la posibilidad de estos sponsors poder firmar 6 años a corredores, o 7 si hace falta, o incluso 8. Uste duzu orain badaudela bi talde mota esan dezakegu kulturrean batzuk diru asko dezuela eta beste batzuk ez dakatela hainbeste diru kantitate edo aurrekontu maneiatzeko. Uste duzu bi kultur sortzen nahi diala aberatzena eta diru gutxiago dutenena? No lo creo, sinceramente, no lo creo porque, por ejemplo, hay otros equipos que apuestan de otra forma diferente y, por ejemplo, Israel pues también tiene otro poder adquisitivo y en vez de quizás a buscar al periodo largo de tiempo, quizás busca el periodo mucho más corto, con corredores quizás más expertos, con más palmarés, como Froome, como Woods, como no sé, Van Marke, Hermans, corredores, digamos, con una cierta edad y con un resultado, digamos, a más corto plazo, ¿no? Nosotros no solo buscamos como equipo o que haya más dinero, sino tener la garantía durante muchos periodos de tiempo para darle la tranquilidad a la formación de talentos que tenemos, que creo que pueden ser importantes. 2021 urte zaila izan ari da txirrindularitzarentzat, zuek World Tour izan da egia da pixkat ziurtatuta daukazuela egutegian, ez da orain arte World Tour karrerak izan dira gehien falta izan dianak, eta orain arte egin behar izan dezuena da egutegi berriak esploratzea eta lasterketa berrietara jutea. Adibidez, otsailean Frantzia aldean lasterketa batzuk World Tour ez bete zian ia. Nola maniatzen ari zarete egoera berria honi aurre egiteko eta lasterketak topatzeko ia nun nahi? Sí, la verdad que está siendo complicado por eso mismo, por lo que acabas de nombrar, ¿no? Hemos tenido que hacer calendarios alternativos para buscar días de competición en muchos de los corredores, en carreras en las que por circunstancias, por coincidencia, por fechas, pues no se podían hacer, no es que no se querían hacer, sino que hay muchas carreras que quieres hacer pero que es imposible, ¿no? Por decirte algo, con el calendario nuevo de la Vuelta a la Comunidad Valenciana resulta prácticamente complicado poder estar. Muchos equipos World Tour, otros podrán estar, pero quizás bueno, pues nosotros nos hemos comprometido con Alps, entonces ya no puedes decirle que no a otras carreras y tienes que cumplir los compromisos que has adquirido y no perder la palabra en ningún momento. Atzo jakinen nuen berria egutegia berrantolatu dela eta ja dagoeneko data finkoak badaudela edo aurreikusten dian data finkoak badaudela. Espainiako lasterketa asko data berriak topatu dituzte eta adibidez Giroa edo beste lasterketa importanteen artean sartu direla. Zure ustez aldaketa honek eta lasterketa garrantzitsuen pare ospatzea bizitza komplikatuko die Espainiako lasterketa hauei? Sí, la verdad que se complica, ¿no? En muchos casos coincidir con el Giro a veces. No he entendido por qué nadie se ha puesto, digamos, en medio del Tour, ¿no? Porque a veces el Tour es importante, está claro, pero muchos de los equipos no tienen calendario alternativo coincidiendo con el Tour. Con el Giro sí que hay más alternativas y coincidiendo con el Giro, pues bueno, pues ahora mismo también Andalucía se ha metido prácticamente coincidiendo con Dauphiné, coincidiendo con el Giro, a pocos días antes de Suiza, coincidiendo incluso con otras carreras como Noruega, como en Francia, que hay varias pruebas, pues quizás no tengan la misma participación que podían tener anteriormente. Udaberrian gaude ja, eta orain taldea bitan batatuko duzu, imaginatzen, batetik udaberriko klasikoetara, adibidez Milano San Remo, Belgikako klasikoak, Paris-Roubaix, Ronde van Vlaanderen lasterketa horietara jungo dianak, eta bestaldetik itzulia eta bolta lehiatuko duten txerrendulariak. Aurreko elkarrizketa batean esan dezu Pogačar itzulira datorrela eta irabaztera datorrela. Bueno, a ver, todas las carreras vamos a ganarlas, ¿no? Lo que ocurre que ahora pues, Pogačar tiene quizás bueno, pues esa digamos, estola de favorito,
que se la ha ganado por méritos propios, consiguiendo 2 victorias en 2 carreras que ha participado. Entonces, está claro, pero bueno, también tenemos a Roglic, que en estos momentos tiene un nivel similar y no va a ser una lucha de tú a tú contra Roglic. Hay muchísimos corredores importantes, una participación en la Ichulia que año tras año siempre ha demostrado que la Ichulia es una de las carreras que más puntos tiene la salida, digamos, a nivel de calidad de corredores. Itzuliko bigarren etapa zure eskualdean, zure herriaren ondoan bukatuko da, eskerraldean. Nolakoa da etapa eta Asturianan mendate berri hau ezagutzen aldezun, nolakoa da? Sí, lo conozco, la verdad que hay una zona complicada, hay una zona, digamos, casi como emboscada, que es un poco lo que siempre ha, entre comillas, gustado a, digamos, a la Ichulia, que se ha marcado por esas características, con puertos no demasiado largos, muy explosivos, trampas, emboscadas. Yo creo que la Vuelta al Vegasco no ha perdido su esencia, quizás ha cambiado esa última crono por la primera, y bueno, pues sí que puede cambiar la forma de afrontarla porque la primera crono no es una pro, no, se tiene que subir a prácticamente Santo Domingo, Archanda bajar por Enecuri y luego subir el Alto de Begoña desde el ayuntamiento, que realmente es duro. Itzuliak 2019tik formatua aldatu zuen eta orain erlojupekoa lehenengo egunean da. Zuei on egiten dizu lehen gogoratu bost etapa zirela eta gero erlojupekoa bukaeran, orain al revés, zein egiten dizue hoberen? Bueno, yo creo que en estos casos cuando se afrontan las carreras se saben cómo son. No hay que... yo puedo decidir la participación y los organizadores pueden decidir cómo hace su carrera. Seguramente si lo han decidido tienen argumentos de peso en los cuales yo lo único que puedo hacer es felicitarles por el resultado. Si es mejor o es peor, estas cosas hasta que no acaban la carrera y ves el resultado nunca puedes decir. Cuando lo ganas dices, está genial. Cuando a veces no ganas dices, hubiese preferido hacerlo, hubiese preferido más montaña, hubiese preferido más crono. Yo creo que las cosas salen como son. Eta bestaldetik esan dugu udaberriko klasika gaude, batez ere Belgika inguruan, zuek txerrundari hona azkazue, bertan lehiatzeko, Christophe, Gaviria, Trentin, nola ikusten duzu taldea lasterketa horietarako? Sí, está claro que las clásicas poco a poco y año tras año es un campo difícil porque en muchos casos si no tienes un aroma belga es a veces complicado, ¿no? Entonces hemos intentado, bueno, pues como bien dices, con Christophe, con Gaviria y con corredores jóvenes. Los dos de Rui Oliveira tienen que crecer, Ivo Oliveira, Mikel Ver es otro corredor que estoy convencido que va creciendo poco a poco. Entonces yo creo que bueno, pues vamos solventando un equipo, mezclando esa experiencia que puedan tener gente como Marcato, como Christophe, como Bistron, con talento, como pueda ser pues, incluso Trentin, que tiene experiencia, con corredores jóvenes, como te he dicho, con Mikel, con Rui Oliveira, con Ivo Oliveira, con un estilo de corredores que tienen que crecer en ese estilo de carreras. Komentatu duzu, gazte asko dituzuela eta munduko herrialde askotatik ekarritakoak. Zuk urte luzez lan egin duzu alor honetan, munduan zehar eskautin lan egiten eta harribitziak topatzen munduko talde honenentzat. Deke unikeako lanean ibili zinan eta nabarmentzeko zure taldean dauden bi txerrundulari nabarmendu nahi ditugu. Batetik Troia, bestetik Kobi, ere bai Rabasi, iaz arte taldean zegoena. Txerrendulari hauek Euskal Herrian ezagutzen ditugu, batez Bidasoa Itzulian lehiatu zirelako eta maila oso honen lehiatu zirelako. Nolakoak dira txerrendulari hauek? Entonces Rabasi este año corre con Eolo, Troia sigue con nosotros, Kobi sigue con nosotros. Vale. Sí es cierto que son, digamos, son corredores diferentes. Quizás Troia es un corredor, digamos, más para trabajar, más para ser, digamos, no te voy a decir un gregario, pero es un corredor que es de grandísima utilidad porque hace un trabajo invisible que muchos a veces no ven, pero que nosotros sí sabemos valorar, porque controlan la carrera, cubren a los compañeros, les salvan de las posiciones más complicadas, les llevan en posiciones delanteras cubriendo el aire, y es un trabajo invisible que a veces el espectador, el que ve, digamos, la carrera, a veces los últimos kilómetros no se ve, pero que para llegar en esas posiciones y para salvar la posición, las piernas, las fuerzas,
es un trabajo imprescindible, ¿no? Kobe es un corredor mucho más, digamos, a la italiana, un corredor rápido, un corredor que sin ser un escalador pasa la montaña, sin ser un velocista es rápido, corredores listos bueno, que tiene esa punta de velocidad y que saben tener una visión de carrera. Es un corredor muy a la italiana y nos va... Y de hecho le tenemos aquí en la Milán San Remo, que estamos ya aquí concentrados y que espero bueno, que tenga su espacio deportivo para ver el nivel que puede tener. Taldeko beste lider bat, Mark Hirschi da, aurten fitxatutako txerrendularia, iaz turrean oso ondo ibilitakoa, nola hasten ari da denboraldia, nola ikusten duzu? Sí, no, está claro que Mark es un corredor muy importante, viene de categorías inferiores siendo uno de los mejores corredores del mundo, no obstante es campeón del mundo en el mundial que ganó Valverde en Austria, lo ganó en su 23 delante de, por ejemplo, Pogačar. Entonces, bueno, pues es un corredor con mucho margen de progresión y sabemos que va a ser importante para nosotros ahora mismo. Digamos, el lunes va a empezar en Cataluña y esperemos que tenga esa progresión que buscamos también va a correr en la Itzulia. Hirschik iaz erakutsitakoarekin batez ere turrean ari dago klasikoetarako txerrendulari bat dela, klasiko mano bat dela. Uste duzu hori izan behar dula bere alor nagusia? Sí, seguramente las carreras de las Ardenas es un corredor mucho más adaptado a ese estilo de carreras, ¿no? Estoy convencido que puede ser un corredor, digamos, se puede adaptar a todo, ¿no? Pero sobre todo no le veo disputando 3 semanas. Eta gazteekin jarraituz, Juan Ayuso dago, abuztuaren batean, batuko dana zuen taldera, zuzenean juniortatik profesionalitara eta World Tourrea iaia zuzenean pasan txerrendularia, baina kalidadea eta erritmoa dakalako horretarako Juanen progresioa oso polita ari da, ez? Sí, no tengo ninguna duda en cuanto a Juan. Sé que tiene calidad, sé que atesora talento, pero también quiero que haga los procesos fundamentales del ciclismo a nivel de adaptación a las categorías superiores. Él viene de categoría junior, prácticamente ganaba con facilidad casi todas las carreras que participaba y ahora lo que necesita es que vea un poco lo que intento que va a suceder en carreras como estoy en el equipo en el que está, que es con Colpa, donde llegamos a un acuerdo para que corriese con Colpa, con un equipo donde corre mucho calendario italiano y donde la posición, la ubicación, la lucha, el sitio, el puesto es vital y eso yo creo que va a ser muy importante para su adaptación. Ayuso bezalako harribitxeak agertzen direnean, askotan entzuten hasten gara Indurain, Olano, Merckx, kasu asko ezagutu ditugola, hori ez dagoena txerrendularientzat eta presio gehigarria ematen dio, baina Juanek gauza politakin ditu orain arte eta batez ere juniorretan lasterketa asko eta edozein motako lasterketak irabazten ikusi ditugu. Oro jakila da juniorretan, baina orain progresioa egin behar du. Beraz, zer espero dezakegu guk Juan Ayusoren gandik? Sinceramente, yo siempre he estado en contra de eso, ¿no? Estoy en contra de eso porque cuando en contra, digamos, de las comparaciones o buscar un estilo, ¿no? Porque parece que le estás buscando prácticamente el objetivo. Si no llegas a ese objetivo, resulta que estás por debajo. Entonces, cuando Indurain lo deja, Olano pensamos que tiene que ser Indurain y resulta que no le damos la valoración de lo que ha sido Abraham Olano porque no ha llegado a ser Miguel Indurain. Y yo creo que a veces se menosprecia a ciertos corredores cuando se comparan con supertalentos. Juan Ayuso va a ser Juan Ayuso. Va a ser un corredor que es un escalador, que puede ser más completo y que puede ser también rápido y que hace buenas contrarreloj. Es un corredor, bueno, un corredor moderno, como hay muchos en estos momentos, pero no va a ser comparado a nadie. Va a ser Juan, porque además tiene carácter y Ayuso tiene personalidad, como para intentar ser lo que su personalidad le marca, y su personalidad le va a marcar el camino que se va a labrar deportivamente. Juan Ayusoren bidea egin duten txerrendulari asko ezagutu ditugu, zuzenean juniorren gandik profesionaletara pasa direnak, batez ere azkeneko aldin ezagutu ditugu lako kasuak. Txerrendularitza aldatzen ari da, geroz eta gehiago gaztetasuna bilatzen aldezue profesionaletan. No, cada vez se busca más la calidad y no se mira si es, como he dicho antes, una nacionalidad u otra, ni tampoco se mira si tiene 20 o tiene 30. Cuando un corredor es bueno,
interesa a los equipos. Cuando un corredor tiene calidad, te interesa a los equipos. Y cuando un corredor tiene resultados, y si encima es joven, pues posiblemente en muchos casos tenga ese margen de progresión para apostar durante años, como hemos hecho nosotros con Pogačar o con el propio Ayuso o con otro estilo de corredores, ¿no? Ja, bukatzeko, zuen helburuak jakin nahi ditu, 2020a errepikatzea zaila da, baina ezinezkoa ez da. Dituzuen txarnularekin posible egin dezakezue, imaginatzea zure handiak izango direla helburu nagusia, zeintzuk dira gehien bat taldearen helburuak? Bueno, yo creo que no tenemos que marcar un objetivo. Está claro que salimos al Tour de Francia quizás con una motivación especial más que con una presión, ¿no? Con el número uno, con los ganadores del año anterior, y nos gustaría intentar hacerlo bien, ¿no? Sabemos que no significa ganar un año que lo vayas a ganar, porque el año pasado todo el mundo pensaba que Bernal debería ser el ganador de las próximas ediciones y no ha ocurrido, y tampoco tiene que ocurrir con Pogačar. Vamos a intentar, bueno, pues llevarle lo mejor posible, pero como objetivo realmente es que como colectivo el equipo sea uno de los mejores equipos del mundo, sin ninguna duda, y que seamos competitivos en cualquiera de las carreras que participemos. Jose Fernández Maltzin eskerrik asko arretagatik eta guri eskainitako denboragatik, plazer bada zu bezalako goi mailako manager bat guri tarte bat eskaintzea, eskerrik asko ikasten usteagatik zugandik eta mi esker esandakoagatik eta hurren arte. Eskerrik asko.